Hola, muy buenas tardes. Mientras damos espacio para que todos nuestros participantes empiecen a ingresar a nuestra última sesión de cierre de nuestro bootcamp, aprovecho para saludarlos, desearles que estén muy bien en sus casas, seguramente guardadísimos porque las nuevas reglas y leyes de confinamiento se han actualizado en muchos países, así que quienes pensábamos que nos íbamos a salir en agosto, guarden esperanzas porque seguramente vamos a seguir en confinamiento un poquito más, pero bueno, mientras sigamos aprendiendo, seguiremos aquí aprovechando el tiempo al máximo. Es un gusto saludarlos el día de hoy y también saludar a nuestras tutoras, Florencia, Rosalba, Junien, María José y a Estela Porto también, la coordinadora de este bootcamp, que seguramente pinta un montón de cosas súper interesantes para hoy. Creo que ya estamos entrando todos, somos cerca de 152 participantes ya, entonces creo que podemos dar inicio ahora sí para empezar. Como es de nuestra práctica recurrente, les vamos a pedir que por favor desde ahora puedan utilizar el chat para saludarnos, para hacer sus preguntas, sus comentarios, que no se esperen hasta el final, como ya vemos que están saludando todos desde diferentes partes de los países latinoamericanos. Qué gusto saludarlos. Recordarles que nuestros micrófonos están habilitados solamente para los presentadores. La única manera que tenemos para interactuar con ustedes es a través del chat, entonces no esperen hasta el final. Este espacio está para que conversemos entre todos, no solamente con nuestras tutoras, sino también entre ustedes mismos, que seguramente ya se habrán conocido durante esta semana de formación en el bootcamp. Y antes de empezar, entonces vamos a hacer una pregunta muy pequeñita. Les quiero pedir que desde su dispositivo o una ventana nueva que tengan en el computador, si se están conectando en él, entremos a la página que aparece en azul en pantalla, es www.menti.com. Nuevamente www.menti.com y allí ingresen el código 143619. La pregunta es muy concreta y es responder a cuáles son las 3 cosas más importantes que te llevas del bootcamp. 3 palabras. No nos va a permitir el sistema más que registrar 3 palabras. Así que una palabra por cada una de las 3 opciones que tenemos allí. ¿Vale? Si hay dudas, vamos a seguir compartiendo el código en el chat. Entonces, para que no lo pierdan de vista. Y Florencia, querida, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, buen día a todo el mundo. Bueno, nuestro plan para hoy es compartir con ustedes y repasar lo que hicimos en esta semana tan intensa de trabajo. Vamos a estar hablando de los desafíos que tenemos en esta transición, cómo es que ven esto los estudiantes. Vamos a hablar de la transición en sí, la estrategia que ustedes han preparado y las reflexiones. Nosotros también aprendimos mucho de todos ustedes al leerlos en los foros. Así que empezamos a contarles las tutoras un poquito qué es lo que vimos del trabajo de ustedes. Bueno, empecemos por los desafíos. Y en esto hay algo que tenemos muy en común con nuestros estudiantes, que es el manejo del tiempo. Hemos aprendido todos a reorganizarnos de una manera nueva. Tenemos un montón de distracciones en nuestro entorno, distracciones familiares, y tenemos que encontrar un espacio para poder trabajar, para poder apoyar a nuestros alumnos, y nuestros alumnos también tienen su familia alrededor, entonces ya no es tan sencillo lograr que presten atención porque tienen un montón de distracciones alrededor de ellos. Para nosotros como instructores nos tocó adaptarnos, salir de nuestra zona de confort y aprender. El hecho de que estemos acá hoy reunidos habla de cuánto nos importa nuestro trabajo y cuánto nos importan nuestros alumnos. Entonces yo creo que cuando pase todo esto vamos a ser instructores con muchas más herramientas que las que teníamos en marzo. Todos hemos aprendido un montón. Creo que uno de los temas más importantes es el tema de la planificación de las clases. Ahora que tenemos más modalidades para dar nuestras clases, podemos elegir qué material presentar de forma síncrona y qué material presentar de forma asíncrona. Tenemos que planificar la comunicación con nuestros estudiantes. Ahora tiene que ser más regular y más planificada. Nos hemos vuelto muy flexibles porque pasan un montón de cosas, entonces para poder hacer que nuestro salón de clases sea accesible a todo el mundo, tenemos que encontrar la vuelta
para mover fechas o mover actividades para que todos tengan la posibilidad de participar. Bueno, uno de los desafíos que tenemos es cómo motivar a nuestros alumnos, y de eso hemos hablado un montón en los foros y yo sé que ustedes tienen muy buenas ideas. Por otro lado, tenemos a los estudiantes. Buenos días, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Bueno, pues todos los que somos docentes sabemos que son chicos en esta nueva generación con unas posibilidades mucho mayores a las que nos tocó vivir a nosotros en cuanto al manejo de la tecnología, en cuanto al manejo de las TICs. Tienen, por supuesto, más facilidad y acceso que hace algunos años. Sin embargo, están desafiados. Actualmente, los chicos no se esperaban esta transición tan disruptiva, repentina, a irse a una modalidad en línea o remota. Van a tener que estar pendientes de desarrollar sus habilidades metacognitivas, porque ahora son personajes que tienen una necesidad de autoaprender y sobre todo de autogestionar toda su información y su conocimiento para poder llegar a las metas. También deben de ser personas disciplinadas en cuanto a fijarse objetivos, lograr alcanzarlos, sobre todo objetivos académicos que les permitan avanzar en sus grados escolares o bien en el término de una carrera universitaria o un posgrado. Todos somos estudiantes finalmente. Entonces, lo que hemos vivido durante esta semana en el bootcamp, también ellos lo viven diariamente en sus clases. El hecho de que se acabe el tiempo y no alcanzo a contestar el foro, la situación de conectividad, el manejo de la plataforma, ellos también lo viven a su manera. Solamente que tenemos diferentes estilos para resolver estos problemas. Ellos tratan de utilizar las redes sociales, tratan de utilizar todos los recursos que tienen y se vuelven personas altamente creativas. Tenemos entonces estudiantes desafiados, estudiantes que van a salir fortalecidos después de esta experiencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes y buenos días a todos. Nosotros vamos a hablar un poco sobre la transición al aula virtual. Así es, gracias. Bueno, vamos a enfocarnos en estos 5 puntos y en primer lugar queremos hablar sobre los alineamientos de los aprendizajes esperados con las actividades. Estos aprendizajes esperados con las actividades deben conversar entre sí y, por ejemplo, si yo declaro en mi programa de estudios que el objetivo es aplicar, debo entonces desarrollar actividades y que apunten a este objetivo. María José, perdón, por ejemplo, en el caso, momento. si el objetivo es aplicar, podemos realizar actividades que sean casos. En el área de salud, por ejemplo, pueden ser casos clínicos, proyectos María José, ¿me grupales, escuchas? juegos de roles. En cuanto al punto 2, que es muy importante, es la planificación de la enseñanza remota. Tanto así en la educación presencial como en la educación virtual es importante planificar en nuestras clases, nuestras actividades, las evaluaciones. Pero en la educación remota esto requiere aún mayor planificación y por lo tanto es necesario considerar cada detalle, indistintamente si la presentación de los contenidos y las actividades que vamos a diseñar y desarrollar sean de forma sincrónica o asincrónica. La planificación en la enseñanza remota o virtual es la clave para el éxito de los estudiantes. Bueno, también es importante considerar poner a los estudiantes como el centro del aprendizaje. Este aprendizaje debe ser colaborativo, activo, promover aprendizajes significativos en nuestros estudiantes que les permitan desarrollar las habilidades blandas como el pensamiento crítico, ayudarlos también a reflexionar, ayudarlos a promover la creatividad y que también ellos puedan interactuar entre ellos mismos y también con el docente, recordando siempre que la construcción del aprendizaje es social y no es un evento aislado.
Por diferentes razones creo que este punto es muy importante en las actividades de aprendizaje que deben ser variadas para mantener a los estudiantes motivados y así también evitar o reducir la deserción en la educación en línea. Hay muchos recursos abiertos gratuitos que ustedes pueden utilizar, como los quizzes, juegos en línea que generen motivación, una participación activa y una competencia sana también entre los estudiantes. Y por último quiero resaltar los canales de comunicación en esta transición del aula presencial a lo virtual, que deben ser claros, deben ser pertinentes con el contexto de mis estudiantes, con la edad de mis estudiantes y también conociendo la tecnología con la que yo cuento como docente y la conectividad, porque ese es un tema también que ustedes resaltaron mucho en los foros de discusión. En la comunicación puedo usar tanto canales, la comunicación, perdón, sincrónica o asincrónica para generar una cercanía con el estudiante. Bueno, y hablando sobre este mismo tema de la transición al aula virtual, lo primero que debemos tener en cuenta antes de plantear estas actividades es el contexto y las necesidades de nuestros estudiantes. Para partir de ahí, posteriormente hacer un mapeo de los contenidos más importantes, esa tarea ya la hicieron en este bootcamp. No eliminar contenidos por ahí, decían en algunas de las participaciones en los foros o en sus plantillas que no sabían qué contenidos eliminar. No se trata tanto de eliminar, sino de dar prioridad a aquellos que sean más necesarios o en los que nos podemos enfocar más y poder hacer un mapeo de ellos. Posteriormente, identificar claramente los objetivos de aprendizaje para a partir de ellos poder plantear las estrategias que promuevan un aprendizaje activo y significativo, sobre todo centrados en el estudiante, como ya lo comentó María José, que permee el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje centrado en el estudiante, el trabajo por proyectos, estas actividades que pueden estar más relacionadas con el contexto y la realidad de nuestros estudiantes. Estos serían los primeros pasos para transitar hacia la virtualidad. Bueno, creo que es muy valioso que ustedes ya hayan vivido en carne propia cómo es estar del otro lado. A veces nos olvidamos cómo es ser estudiantes y esto nos ha puesto en una posición donde volvemos a aprender y volvemos a tomar clases y esperamos haber sido un modelo para ustedes y que ustedes vean de este bootcamp qué es lo que les sirvió, qué es lo que pueden llevar, qué modalidad pueden llevar a sus clases. Así que esperamos que todo eso les haya servido como experiencia. Y van a ver que las tutoras, tenemos una experiencia muy diferente, en niveles muy diferentes, pero estamos repitiendo cosas que nos parecen muy importantes. Esto de repensar los objetivos de cada curso y poner al estudiante como el centro. Inviertan tiempo estamos a veces como en modo automático dando las mismas clases durante mucho tiempo. Bueno, llegó la hora de volver a pensar de nuestros objetivos, cuáles son realmente los más importantes ahora. Preparar la clase y preparar la comunicación. El tema de tener un diseño que sea realmente claro, que sea transparente. Les recomiendo que usen rúbricas para que todo el mundo vea cómo corregimos, para que sepan los estudiantes qué es lo que vamos a estar esperando de los proyectos que les damos. No se olviden de explicar por qué las cosas que hacemos en el aula son importantes, porque nosotros tenemos toda la materia en la cabeza, pero los alumnos no es así. Ellos tienen distintas clases y a veces pierden la visión de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en el salón de clase. Y después, lo otro que le recomiendo como pasos próximos es el tema de repensar la tecnología. Y no se olviden que se aprende mucho haciendo, no solo leyendo. Entonces, utilicen tecnología que les permitan hacer juegos, simulaciones o recrear cosas que no pasan dentro de un salón de clases. Entonces, utilicen lo mejor de todos los mundos, lo mejor de la tecnología. A mí personalmente me gusta mucho la tecnología y me tengo que frenar un poquito porque yo estaría todos los días haciendo algo distinto, lo cual crearía mucha confusión. Entonces, moderen lo que van a hacer con la tecnología.
¿Qué otros próximos pasos les recomendamos? Mantener una comunicación clara y constante con sus estudiantes, desde la planeación hasta la evaluación. Es bien importante tomarlos en cuenta para qué tipo de actividades pueden ser más atractivos para ellos. Comunicarles cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pretende que logren a lo largo de su curso. Toda esta comunicación muy detallada que a veces en lo presencial podemos perderlo, es muy importante que ahora en la virtualidad y a la distancia quede por sentado. Hay que estar atentos a las necesidades que puedan surgir a lo largo del curso. Si bien es importantísima la planeación, como comentaban mis compañeras, esto no descarta que sobre la marcha puedan surgir nuevas necesidades. Entonces, tenemos que estar atentos a ellas y atenderlos de la mejor manera posible. La flexibilidad. Hay veces que vamos a establecer ya parámetros para la evaluación, actividades de aprendizaje, pero hay que ser flexibles para los posibles contratiempos que se puedan presentar. Trabajar en la mejora de la estrategia de enseñanza-aprendizaje ahora a la distancia. Si bien trabajamos ya sobre una plantilla, sobre un programa, nunca va a estar terminado. La educación es así, es una ciencia en constante crecimiento y sobre todo la virtualidad, bueno, cada vez encontramos otras estrategias, otras dinámicas, nuevas herramientas, entonces hay que estar abiertos y ser flexibles. Trabajar en conjunto con institución y familias. Muchas veces los docentes creemos que estamos solos y que es una tarea de nosotros nada más que el estudiante aprenda. Entonces, también echar mano de las herramientas que nos puedan proporcionar la institución y comunicarle a las familias lo que requerimos de ellos en esta situación que es un poco distinta. Seguir aprendiendo. El bootcamp para muchos, para muchas es un primer paso, pero sin duda aquí no termina. Les invitamos a que sigan preparándose, a pesar de tener muchos años en la docencia y en la docencia ahora a través de la virtualidad o a distancia. Esto no termina aquí y hay muchas posibilidades en la red. Bueno, para recapitular los aspectos más importantes de este bootcamp, desde la transición del aula presencial a lo virtual, con Rosalba queremos abordar 12 puntos que creemos que se deben considerar al momento de hacer esta transición. Como ya hemos mencionado anteriormente, es muy importante considerar que debemos ubicar al alumno en el centro del aprendizaje, como un sujeto activo, constructor de su propio aprendizaje y no como un sujeto pasivo. Y recordar que aprendemos colaborativamente, socialmente y no en forma aislada. Si bien puede ser en forma individual, pero no todas las actividades que desarrollemos deben ser en forma aislada, ¿no es cierto? Tienen que ser en conjunto con otros estudiantes. Creo que el segundo punto es muy importante, es romper los paradigmas. Como docentes debemos ser flexibles, abiertos al cambio, romper aquellos paradigmas que tenemos o que teníamos quizás acerca de la educación en línea, y creo que el solo hecho de que ustedes hayan tomado este curso, el bootcamp, muchas perspectivas de la educación en línea han cambiado, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta que la educación remota es tan efectiva y permite promover los mismos aprendizajes que la educación presencial si consideramos una buena y una detallada planificación de la misma. Por otra parte, en cuanto a las actividades, los contenidos, los tipos de comunicación que vamos a usar, las instrucciones, los recursos digitales que vamos a integrar para desarrollar nuestras actividades y presentar nuestros contenidos. También pueden ser recursos no digitales, eso también es importante mencionar, porque debemos usar lo que tenemos a mano y a disposición y lo que sabemos usar realmente como en primera instancia. Lo otro punto que encontramos importante resaltar es que es la actualización continua de los docentes. Nosotros como docentes estamos continuamente aprendiendo y creo que ahora más que nunca debemos prepararnos para que esta transición sea sin grandes complicaciones y sin grandes abruptos, ¿no es cierto? No sea abrupta. De modo que podamos entregarles a los alumnos una seguridad, una tranquilidad de que el aprendizaje que ellos van a experimentar va a ser significativo y va a ser tan efectivo como el que ellos solían tener en las aulas presenciales.
de modo que podamos reducir los niveles de ansiedad en los estudiantes. Y por último, en esta diapositiva, el punto de la variedad de los recursos de aprendizaje. Como les mencioné anteriormente, usar lo que ya tenemos, lo que en primera instancia, lo que sabemos usar, lo que conocemos, y a medida que vayamos experimentando y vayamos conociendo más y entendiendo cómo funciona la educación virtual, podemos ir incluyendo recursos que se adapten o que tengan relación con nuestros objetivos de aprendizaje, con las actividades y los contenidos que vamos a desarrollar. También esta variedad de los recursos ayuda mucho a la motivación de los alumnos porque evita la monotonía, ¿no es cierto? No siempre estar usando o presentando los contenidos de la misma manera o desarrollando las mismas actividades. Bien, por otra parte, pues tenemos el desarrollo de habilidades duras y blandas dentro de los ambientes de aprendizaje para los estudiantes. Con esta nueva realidad o con estos cambios tan abruptos que se están dando, los estudiantes van a necesitar una parte socioafectiva, un resguardo también de esas habilidades humanas, que aunque no estemos en una convivencia cara a cara o de frente, debemos de tener en cuenta la cuestión más elemental para trabajar en equipo, para colaborar, también para poder crear ambientes de aprendizaje amables y sobre todo, bueno, que a lo largo de su estancia dentro de nuestra clase se sientan atendidos en el sentido de llevarlos de la mano a esta transición. También necesitamos que el estudiante participe e interactúe. Con el docente sí es esencial que esté cerca de nosotros, pero también con otros alumnos, por eso las actividades en algún momento deben de ser colaborativas y su interacción también debe de estar enfocada a los contenidos y sobre todo a los recursos que puede accesar a la red. También establecer canales de comunicación continuos, de cierta manera, pues probablemente pongamos algunos horarios o algunos espacios de atención. Sin embargo, abrirle los canales, ya sea por mensaje privado, por correo electrónico, por algún chat, messenger o red social, es interesante ver cómo ellos se acercan muchísimo más que cuando es un tanto impersonalizada la atención. Buscar estos espacios también son espacios que deben de estar saludables entre el estudiante y el docente. Identificar mis fortalezas y debilidades como docente me va a permitir optar por capacitarme. La capacitación debe de ser continua para que nosotros podamos seguir ofreciendo y impartiendo también nuestros conocimientos de una manera buena y sobre todo de calidad. Necesitamos estar conscientes de que en nuestras debilidades vamos a encontrar fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Estar capacitándonos, tomar este tipo de herramientas para que ustedes puedan seguir perfeccionando su práctica docente. La evaluación ha sido un tema muy interesante durante el espacio del bootcamp y de muchos otros espacios de aprendizaje. La evaluación es algo que nos preocupa y nos interesa muchísimo a todos los docentes. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿y ahora cómo les voy a poner el examen? ¿Y ahora qué instrumentos voy a utilizar si no lo estoy viendo? ¿Dónde está su fidelidad o bien la parte de la seguridad nos preocupa mucho? Entonces vamos a tener que buscar algunas alternativas como el trabajo basado en proyectos y entonces lograr hacer que el estudiante demuestre las competencias y el dominio de los conocimientos y para eso necesitamos utilizar recursos como son las rúbricas. Ya lo decía la maestra Florencia que tenía una buena calidad en el sentido de utilizar la rúbrica para decirles claramente qué van a hacer y qué van a lograr. También nosotros nos vamos a convertir en exploradores de estos recursos educativos abiertos y nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimo
lugar en la red que puede servirnos para fortalecer nuestra clase. Muchas gracias. Muchas gracias, tutoras. Hemos llegado entonces a la parte de nuestras preguntas y respuestas, pero antes de dar espacio a esos comentarios, me voy a permitir compartir nuestra nube de palabras que se ha venido alimentando a lo largo de esta presentación. A la pregunta de cuáles son las 3 cosas más importantes que te llevas del bootcamp, bueno, indudablemente se resaltan las palabras de planificación, comunicación, aprendizaje, organización. Mucho de esto es lo que ya hemos comentado en las presentaciones, así que es grato ver que la reflexión que cada una de ustedes ha hecho está también muy evidente en las palabras importantes que cada uno de nuestros participantes se lleva. Vemos que solamente hay 104 participaciones, entonces a quienes no han ingresado les pediría que por favor aprovechen el tiempo. El código aparece, creo yo, en la parte superior sí, aquí está, en la parte superior de la pantalla. Código 143619. Si ustedes entran en su dispositivo y aparecen otros números, sencillamente bórrenlos e inscriban estos que están aquí. Los números que aparecen son como por default, pero los pueden ustedes eliminar. Y esto va a quedar dentro de las memorias, entonces es importante que podamos terminarlos en nuestra intervención de ahora para que podamos seguir alimentando esa experiencia. Vuelvo entonces a la presentación. O mientras la presentación, me parece que es más bonito que nos veamos las caritas ahí mientras escuchamos las preguntas y las intervenciones que tenemos de nuestra audiencia. Por ahora parece que no tenemos preguntas concretas más allá de cuál es el siguiente tema de capacitación y qué cursos deberíamos considerar. No sé si me adelante un poquito, Estela, y de pronto puedas contar un poco de las cosas que vienen. Sí, quizás compartimos en cuanto esperamos más preguntas, compartimos las diapositivas sobre eso, porque ahí nos deja tiempo, ¿no? Puede ser una bueno, en términos de capacitación, no es eso. El próximo curso así masivo que tenemos es el Taller Express para la pedagogía en línea. Para los que no tomaron este curso, es en el mismo formato que el bootcamp, pero tiene una temática un poco distinta. Es una temática con un foco en la comunicación. Mucho la comunicación sincrónica, que es muy nueva para muchos de ustedes, cómo usar la comunicación, no solo comunicación con alumnos individualmente, pero comunicación con grupo en diferentes situaciones. Comunicación para motivar, comunicación en términos de información de mi curso. Todo eso es tratado en el Taller Express para la pedagogía en línea. No sé, ¿tenemos más alguna otra cosa ya planeada? No. Ahí en las diapositivas no. Pues más allá del que ya habías comentado también. Sí, exacto. La verdad escribí ahora en el chat porque me parece lindísimo que ustedes tengan una iniciativa de tener un grupo por WhatsApp, es muy bueno, pero no quiero que ustedes se van ahí con su grupo de WhatsApp y nos dejen. Entonces les invito que pues sean su grupo de WhatsApp, pero estén ahí parte también de nuestra iniciativa de Movie Online, que la verdad esta capacitación hace parte de esta iniciativa, pero este espacio, la verdad, es el espacio continuo, de conversación continua. Entonces les invito a registrarse en esta enlace. Ustedes van a encontrar ahí la imagen que ven y tiene ahí el botoncito amarillo arriba. Ese es el lugar donde haces el registro para entrar en este espacio donde hay no solo un espacio de colaboración donde preguntas que tengan mañana pueden ponerlas ahí, como también hay una cantidad de recursos que ustedes pueden usar y les invito a compartir recursos. La idea, y creo que si tuviera que dejar un mensaje, sería eso, o sea, debe ser un lugar de que recibo y pues tengo que dar, ¿no?
y la experiencia, cualquier que sea la experiencia que tengan, es interesante. Van a encontrar varias personas que comparten lo mismo, no solo de cosas muy concretas, pero de sentimientos, ¿sabes? De estar así inseguro y necesitar que alguien diga, pues también estoy en este mismo lugar. Pues, ¿cómo vamos a hacer? Ese es un lugar exactamente para tener esta conversa de largo plazo, ¿no? De continuada. Gracias, Estela. Y creo que inconscientemente también estás respondiendo a una pregunta que nos hace uno de los participantes sobre justamente eso. ¿Qué opinión tenemos acerca de vincularnos con otros docentes o coordinadores de carrera para no seguir viéndonos como aislados, como solitarios, sino que de alguna manera haya algo de forma colaborativa? Y es esto mismo que acabas de mencionar. Sí, que la tecnología es magnífica con eso. Ahí está un punto que no tenías antes de todo eso, que es, sin la tecnología no tenías cómo conversar con alguien de otro país, conversar con otras experiencias y encontrar y ver la verdad que a pesar de tenemos ahí y muchos kilómetros de distancia, la verdad el mundo es muy, muy pequeño y somos muy, muy parecidos y vamos a encontrar mucho más puntos en común que puntos de diferencia. Y que las diferencias nos ayudan a mejorar, ¿no? Esa es la idea de Moving Online. Yo diría que eso es la base de todo. Sí, tienes razón. Junuen, voy a empezar contigo, pero seguramente alguna de nuestras tutoras también quiera hacer algún aporte sobre esto. En diferentes ediciones hemos encontrado los comentarios de algunos participantes sobre esto nos encanta, nos parece súper innovador, pero ¿qué hacemos con esta rigidez en las instituciones que todavía se quedan en lo tradicional y no se animan a dar al paso? ¿Cómo podemos hacer para generar innovación y participación cuando estos programas se ven tan rígidos? Esa rigidez compleja al escenario. ¿Cuál podría ser tu comentario al respecto? Creo que como docentes tendríamos que involucrarnos más en las decisiones de la institución, tener más esta conexión, ¿no? Por ahí decían, no nada más con la institución, sino los administradores, los gestores, y bueno, para mí la institución son todas estas personas dentro de las universidades o de las instituciones de educación media o básica. Entonces, creo que debemos como docentes decir, nosotros somos los que estamos en contacto directo con los estudiantes, somos los que conocemos de primera mano sus necesidades, entonces nos tendrían que tomar en cuenta para la toma de decisiones, ¿no? No entiendo, cuando leí esta pregunta en el chat, Caro, me quedé pensando, ¿qué quiere decir con esto de que son poco flexibles? A final de cuentas, los docentes somos los que preparamos la clase, preparamos las actividades, hacemos un mapeo de los contenidos, entonces ahí es donde podemos poner un poquito de nuestra marca y decir, así es como vamos a jugar ahora a través de la virtualidad. No sé si en realidad las instituciones están siendo tan poco flexibles en este sentido. Sé que en algunas situaciones sí, pero yo invitaría también a los docentes a que analizáramos si tal vez los que estamos un poquito temerosos somos nosotros mismos ante el cambio. Quería mencionar algo que me parece interesante en ese diálogo entre docentes y administradores. A veces puede ser muy tenso, ¿no? Dependiendo de cómo es la organización. Y creo que a veces algunas técnicas que usamos de casi psicología y todo más en las conversaciones nos ayuda muchas veces, que es encontrar los puntos en común, ¿no? Intentar tener ahí una escucha más activa para poder entender de dónde viene, por ejemplo, a veces la rigidez viene de la incertidumbre, o sea, ¿cómo voy a tratar este desafío? Porque tengo tanto miedo de que esto esté fuera de control, que pues la decisión es como que tengo que controlar todo porque tengo miedo de experimentar. Entonces yo veo dos cosas. Una es lo que dice Junuen de no abandonar la mesa de conversa, ¿no?
o sea, no sé, pues no quieres hacer como yo quiero, entonces yo me voy, o sea, intentar continuar este diálogo. El otro es que a partir de lo que hacemos dentro de la sala de aula, podemos ser también un ejemplo, porque creo que muchas veces al administrador lo que falta es ver algo que funcionó bien, ¿no? Entonces a veces con cosas que podemos decir, mira, experimenté eso y funcionó, y aquí está por qué funcionó, y mostrar ya un poco listo, ¿no? Y también el otro es el de, y ahí veo la importancia de conexión con otros docentes. No sé si ustedes estaban en el webinar de Priscila la última semana, donde ella contaba de su apoyo con sus colegas. Creo que ustedes, los docentes juntos, haciendo cosas juntas, también tiene ahí una capacidad de influencia, ¿no? En sus instituciones. Gracias, Yunuen. Gracias, Estela. Bueno, les cuento que nuestros participantes están reclamando recomendaciones generales de cada una de las tutoras. Nos pide que hagamos algunos comentarios muy generales de los grupos a los que cada uno de ustedes tutorizó, y les pasaría el micrófono para que cada una de manera muy general hiciera una recomendación o retroalimentación de acuerdo al desempeño de manera muy general de todas las secciones que llevaron. Entonces empezaría con Florencia. Bueno, hay mucho porque a mí me tocaron unas secciones de gente súper creativa y maravillosa. Una de las cosas que a mí más me gustan es la idea de la invertida. Me parece que no es, hay temas que no hace falta que los explique yo. Por ejemplo, yo la semana pasada estaba hablando de desempleo, que es una fórmula que ya está hecha, que mis alumnos no necesitan escucharla de mí, la pueden ver del libro o de un video, pero sí puedo usar el tiempo que tengo de clase para aplicar la fórmula, para entender lo que está pasando ahora, para hacer comparaciones. Entonces, bueno, yo les recomiendo que exploren un poquito más ese área. Gracias. María José. María José está sin audio, Caro. Ok. Muy bien, entonces pasamos con Rosalba. Adelante. Hola, bueno, pues mis secciones pude observar que hay personas, hay docentes que son muy analíticos. Entonces, tuve algunos comentarios, participaciones en los foros en donde hacían presentaciones de mucha calidad en cuanto a su nivel de análisis. Eso es importante también para el docente, representar un contenido y hacer del contenido un espacio en donde el alumno genere una reflexión profunda de algunos conceptos y de lo que crean que sea importante para su asignatura, pero también tener esa continuidad de la presentación del contenido con la práctica es muy interesante y muy importante. Yo lo que les recomendaría es que sean docentes creativos, que ante todo no se dejen de cierta manera apabullar por el hecho de que estamos en una situación emergente, sino que empecemos a sacar lo mejor de la circunstancia y con creatividad podrían hacer mucho más. ¿Sí? No sabemos qué nos depara en el futuro, pero sí podemos empezar a moldear y transformar nuestro presente. Los jóvenes lo que quieren ver y los adultos también lo que queremos ver son personas que puedan transmitir de alguna manera esperanza en que van a progresar, en que van a aprender más, y eso es lo que tenemos como misión, ser creativos en nuestra presentación de contenidos y sobre todo de actividades que a ellos los puedan hacer chicos activos. Está perfecta el aula invertida. Yo como docente la practico y es algo que ellos empiezan a sentir que aprenden. Y yo creo que van a la escuela a aprender, entonces no estar solamente de receptores de información. Muchas gracias. Gracias, Rosalba. Yunuen. Sí, siguiendo con esto que comenta Rosalba de la creatividad y cómo adecuar estas nuevas herramientas, me parece Carolina, que lo que vivimos en el me bootcamp... gustaría mencionar, ¿me escuchan bien? Sí.
quería Es que María mencionar José algo no nos escucha. y Ya veo. felicitar a las secciones, a todas las secciones obviamente, pero en particular a las secciones con las que yo trabajé durante el desarrollo del bootcamp, porque ellos han mantenido un compromiso muy importante, estuvieron muy pendientes de cada una de las actividades, hicieron preguntas no solamente en el foro de consulta, sino también hay algunas preguntas que surgieron en los foros de discusión, donde... ya. ¿Sí? Tengo problema con el audio, no estoy escuchando, no las escucho bien, solamente me escucho yo, perdón. Siga. Entonces, ese era como el punto que quería resaltar y agradecerle a los participantes por los foros de discusión donde promovieron discusiones interesantes, entre ellos también se ayudaron y se apoyaron para poder, por ejemplo, en el punto 1, los desafíos que ellos enfrentan, pudieron apoyarse mutuamente y darse consejos de cómo están viviendo esta situación y cómo pueden ir mejorándola. Y así fue en cada uno de los foros, y por eso, como les comento, no estoy escuchando bien los audios y no sé si me han hecho alguna pregunta. Quería aportar con este grano de arena y darle las gracias por haber participado en este bootcamp. Gracias. Continúa, Vale. Junen, gracias. A mí un aspecto, nada más añadir a lo que han dicho mis compañeras, un aspecto que me parece que podemos llevar a la reflexión es la vivencia que ustedes como docentes, profesores, han tenido en este bootcamp como estudiantes. Yo me topaba con muchos mensajes de cómo sé si estoy haciendo bien mi participación en el foro, cómo sé si estoy completando bien mi plantilla, esta ansiedad, a veces que como estudiantes bajo un sistema tradicional estamos muy acostumbrados a que el profesor nos diga, tienes que hacer esto y es paso a paso, y no dejamos explorar sus propias posibilidades y su creatividad. Y creo que este es un buen ejercicio, el bootcamp fue un buen ejercicio de que ustedes pudieran responder a ciertas preguntas problematizadoras en el foro, ir completando su plantilla con base en su propia reflexión, sin la necesidad de que nosotras tutoras les digamos esto está bien o esto está mal. Hacer un aprendizaje muchísimo más activo por parte de los estudiantes, provocar esa reflexión y ese análisis muy personal. Creo que eso sería lo que yo les recomendaría a grandes rasgos, que tomaran este ejercicio como gran ejemplo. Gracias, Dionel. Vamos con dos últimas preguntas. Una de ellas dice lo siguiente: ¿cómo debemos corregir el rumbo al transitar al aula virtual si vemos que no es efectiva y el curso ya empezó? Pero ¿cuál es el diagnóstico, no? Cuando dices no es efectivo, ahí es difícil decir, ¿no? Sí, quiero pensar que a lo mejor se dieron cuenta que la idea inicial que tenían no era la que realmente pensaron. El plan que existía no está a funcionar. Exacto. Y ya empezó el curso. ¿Y qué hacer ahora? El curso ya empezó. Florencia creo que tiene sugerencias. Bueno, yo lo que haría es preguntarle a mis alumnos qué les sirve y qué les gusta. No tengan miedo de o preguntar directamente o hacer una encuesta que sea anónima para que la gente, para que sus alumnos les puedan dar una retribución sobre cuáles son las cosas del curso que sí les sirven y cuáles no. Y a mí me parece que ya si uno tiene la intención de escuchar a los alumnos, ellos se van a sentir incluidos en parte de este proceso. Y todos aprendemos haciendo, y todos, eso es lo bueno cuando uno da varias veces la misma clase, que cada versión es un poquito mejor. Entonces, bueno, esta versión es la versión de la transición y estamos aprendiendo cómo hacerlo. Yo los escucharía a los alumnos. Sí. Gracias, y quizás sí. a veces la efectividad no es que todo está mal, ¿no? Muchas veces hay algo que no está bien, pero no es el todo. Entonces hay que ver ahí cuál parte que debe ser revisada y por qué no está a funcionar. Muy bien. Bueno, esta última pregunta, Estela, la dejo, pero seguramente que podemos remitirla a la página web. Pero hay participantes que están interesados y van de hecho a participar en el curso de diseño instruccional para tutores. Qué y bien. nos preguntan si podríamos indicar alguna preparación o documentación previa que tendrían ellos que consultar para aprovechar mejor el curso.
lo ideal es que tenga un curso. O sea, para que podamos juntar la práctica con lo que ustedes van a ver en el curso, es que tengan un curso. Porque ahí este va a ser como que el material, ¿no? de trabajo durante el proceso. Entonces, que tenga un curso. La idea es que no van a trabajar en todo el curso, pero que tengan una parte o un módulo o algo así que va a ser donde harán la parte práctica, ¿no? del curso. Perfecto. Entonces, como nos adelantamos con todas las novedades y los cursos y demás, Estela, lo único que nos queda es hablar de nuestro bellísimo webinar programado para el jueves. Sí, antes de hablar del webinar, quería comentar, la verdad, repetir más una vez. A mí me parece que asumir el rol de estudiante, mucha gente a preguntar qué hacer y cosas. Yo sugiero tomen muchos cursos en línea, no necesariamente sobre enseñanza en línea. Tome otros cursos en línea, vea MOOCs, entre en cualquier cosa para que ustedes más una vez estén en el lugar del alumno. Porque cuando estás en el lugar del alumno, a veces no está ni a notar, pero vas a mirar cada acción, cada parte del diseño, cada parte del diálogo, de la actividad, con una perspectiva que te va a ayudar después en tu propio curso, donde es el maestro, a centrar en la necesidad del estudiante. Y vas a entender, cuando mencionaba Junwen estas preguntas, ¿no? Cuando ustedes están a hacer las preguntas, de alguna manera entienden qué siente el alumno. Y ahí pueden ver, pues, yo tengo que ofrecer información y tener un diálogo que ayude al alumno a se sentir seguro, a avanzar de manera más autónoma, porque yo mismo sé qué me hace sentir inseguro, ¿no? Entonces, esa vivencia de ser estudiante a mí me parece central, ¿no? En todo eso. Y aceptar, estar, como mencionaba Florencia, aceptar, preguntar y estar vulnerable y experimentar y decir, pues esto no fue el mejor, intentamos de nuevo. Nadie aquí ha aprendido nada de mañana a la noche, ¿no? Son siempre experiencias, leer, buscar también. La internet está llena de lugares con información y continuar el diálogo con nosotros. Bueno, ok, ahora me voy al webinar, Caro. Caro está así ansiosa para que yo hable del webinar del jueves. Es que no se lo pueden perder. Donde se lo pierdan, mejor dicho, es como que haber perdido una gran oportunidad. Sí, tendremos a Paco Pajuelo, que a muchos ya he conocido ahí en las redes sociales por los vídeos que hace para sus alumnos de historia, de geografía. Y entonces va a contar a nosotros la verdad, un poco, no tanto su éxito en las redes sociales, pero la verdad lo que ha logrado en términos de aprendizaje y de cambiar incluso la percepción de sus propios alumnos sobre el potencial de ellos en aprender, porque eso también hace parte de la motivación, ¿no? Parte de la motivación es hacer el otro creer que es capaz, que es lo que estamos intentando hacer aquí con ustedes, es decir a ustedes, ustedes tienen la capacidad de hacer eso, eso hace parte de la motivación. Entonces es lo mismo que él ha hecho de una manera bellísima y divertida. Y entonces les invitamos, esto es este jueves a las 12 horas de horario de Washington. Y para los que no puedan estar ahí presentes en vivo, esto estará grabado en la página que tenemos con todos nuestros webinars y están grabados todos. Si no han visto todos, pues les invito a visitar y verlos. Correcto. Pues Estela, creo que es todo. No sé si nuestras tutoras tengan algo más que comentar, que quieran despedirse. Seguramente María José sigue con sus problemas del audio, pero aquí sigue ella
intentando. Y mira, me encanta el próximo webinar que hacemos, haremos una votación de la mejor sección. Porque ahí el número de personas que está de una determinada sección va a decir cuál es la mejor. Y ahí, porque yo aquí en el chat, la gente, en cuanto ustedes están hablando, ellos están aquí, pues es la 9, es la 12, es la 20. Exactamente. Todos dicen Me que fue la encanta. mejor, que nuestras tutoras nos digan realmente. Pues no, pero gusto. avisamos eso y ahí vas a ver que la gente quizás que no estaba a decidir venir. Y sí, aquí siguen todavía diciendo que la de ellos es la mejor. Pues no queremos entonces despedirnos sin antes agradecer a todas nuestras tutoras, Florencia, María José, Rosalba, Yunuen, Estela también. Muchas gracias. Por toda tu sabiduría. Y pues ánimo con lo último que falta del bootcamp y seguimos en contacto. No se les olvide seguirnos en Moving Online, que es una comunidad que se abre justamente para todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana en el webinar. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Bye. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.